vamos a hacer un repaso del ciclo menstrual y ahorita vamos a sacar una imagen. Esto está en un video previo, pero así vamos a hacer como un repaso rápido. Recordemos, tenemos las células en el ovario. En el ovario tenemos las células de la granulosa y las células de la teca. Bueno, primero las células de la teca y luego las células de la granulosa. Entonces, aquí las estoy poniendo por separado las células para poder dibujar. Pero tenemos, aquí está el ovario. Vamos a tener las células de la teca, que son las células de afuera. Estas son las células de la teca. Y luego tenemos las células de la granulosa. Estas son las células de la granulosa. Y pues aquí tenemos al ovocito. Entonces, células de la granulosa las voy a poner azules. En las células de la teca se van a producir andrógenos en respuesta a la LH. Aquí está el receptor de la LH. Cuando llega la LH se van a producir andrógenos y progesterona. Y cuando llega la FSH, aquí, la FSH, se van a producir estrógenos. Estos estrógenos van a venir de que las células de la granulosa agarran los andrógenos de la célula de la teca y los convierten a estrógenos. Ahora estos pasos ya están por separado en otros videos, pero aquí nada más así como resumen, tenemos la LH, estimula las células de la teca que produzcan andrógenos y progesterona, y luego la célula de la granulosa, por estimulación de la FSH, hace que agarra los andrógenos de las células de la teca y los convierte en estrógenos. Entonces la FSH, aumento de FSH, nos da aumento de estrógenos. Aquí aumento de LH nos da aumento de progesterona y de andrógenos. Entonces, si revisamos el eje hipotálamo, adenohipófisis, glándula, tenemos en el hipotálamo se va a producir la GnRH, la hormona liberadora de las gonadotropinas. La hormona liberadora de las gonadotropinas va a llegar a las células de la adenohipófisis. Aquí está la adenohipófisis, digamos está el adenohipófisis. Aquí están los receptores para la GnRH. Esta es la GnRH. Esto va a hacer que la adenohipófisis produzca o secrete la FSH y la LH. Entonces, en respuesta a la gonadotropina, a la hormona liberadora de las gonadotropinas, tenemos el receptor en la adenohipófisis y esto hace secreción, bueno, a través del AMP cíclico y todo esto, vamos a tener secreción de FSH y LH por medio de la adenohipófisis. Y son estas las que van a llegar aquí al ovario. Todo esto es el ovario. Entonces, este es el eje. Ahora vamos a ver en el ciclo menstrual, empezamos con la fase proliferativa, que también se llama la fase de la FSH. Aquí en la fase de la FSH es cuando predomina la FSH. Y dijimos, aumento de FSH nos hace aumento de estrógenos. Entonces aquí hay aumento de estrógenos. Aquí voy a poner un ciclo menstrual de 28 días, entonces son 14 de la fase proliferativa y otros 14 de la fase lútea o de la fase secretora. Entonces aquí en la fase proliferativa tenemos aumento de FSH o predominio de FSH y esto nos hace aumento de estrógenos. Ya vimos cómo. Bueno, en el siguiente video está paso por paso con el AMP cíclico y todo, cómo pasamos a hacer los estrógenos. Entonces, aumento de FSH, tenemos aumento de estrógenos. Y estos estrógenos van a llegar al hipotálamo y hacen retroalimentación negativa. Tenemos aumento de estrógenos, el aumento de estrógenos va a inhibir la liberación de la hormona liberadora de las gonadotropinas. Entonces, si tenemos disminución de la hormona liberadora de las gonadotropinas, no está llegando aquí al receptor, no llega aquí al receptor, entonces la adenohipófisis no tiene estimulación, entonces no libera la FSH ni la LH. Entonces el estrógeno hace retroalimentación negativa, mientras más estrógeno, menos FSH vamos a tener. Entonces, bueno, yo voy a borrar aquí. Entonces, si vemos aquí voy a poner la concentración de FSH, la FSH empezó así y va disminuyendo. Va disminuyendo porque los estrógenos van aumentando. Aquí tenemos los estrógenos, van aumentando. Tenemos la FSH, en respuesta a la FSH, los estrógenos aumentan, pero como aumentan los estrógenos, esto nos hace retroalimentación negativa y ya vemos cómo tenemos disminución de FSH. Entonces, mientras aumentan los estrógenos, la FSH va disminuyendo. Ahora va a haber una parte o un punto en donde la concentración de estrógenos aumente mucho.
este pico en donde aumenta muchísimo la concentración de estrógenos, mucho, la concentración de estrógenos. Esto va a ser una alteración en el eje hipotálamo-hipófisis y las glándulas, la glándula. Esto va a ser porque este superaumento de concentración de estrógenos nos va a hacer una retroalimentación positiva. Dijimos, los estrógenos hacen retroalimentación negativa e inhiben la liberación de la hormona liberadora de las gonadotropinas. Aquí no, cuando ya tenemos muchísima concentración de estrógenos, esto va a ser una retroalimentación positiva. Esto va a hacer que haya más liberación de la gonadotropina, de la hormona liberadora de las gonadotropinas. Entonces tenemos más de esta hormona, tenemos más estimulación de la adenohipófisis, se produce más FSH y más que producir más FSH, tenemos mucho más aumento de la LH. Entonces aquí, en este punto donde tenemos una superconcentración de estrógenos, va a haber otro pico de FSH, aquí un pico de FSH, y más alto que este pico de FSH vamos a tener el pico de la LH. La LH va así, aquí, es el pico de LH. Este es en respuesta a la altísima concentración de estrógenos. Entonces tenemos dos picos de FSH, el inicial y el que es en respuesta a la superconcentración de estrógenos. Pero este pico de FSH, pues en general no se ve. Aquí lo que más se ve es pues este picote de la LH. Este es el pico de la LH y es este punto en donde se da la ovulación. Ahorita vemos qué es la ovulación. Y luego tenemos en respuesta a la LH, dijimos cuando tenemos la célula de la teca y la célula de la granulosa, la célula de la teca en respuesta a la LH, este receptor, esta es la hormona, en respuesta a la LH produce andrógenos y progesterona. Entonces aquí vamos a tener aumento de la concentración de progesterona. Digamos, voy a borrar. Ahora en rosa voy a poner la concentración de progesterona. La concentración de progesterona va así. Y aquí aumenta. Aquí, que es un poquito después de cuando se dio la ovulación, como 2-3 días después de que se da la ovulación, empieza a aumentar la concentración de progesterona. Entonces, está así, la concentración de FSH empezamos con aumento de FSH y los estrógenos van aumentando. Conforme van aumentando los estrógenos, va disminuyendo la FSH por la retroalimentación negativa. Aquí hay retroalimentación negativa. Cuando hay una superconcentración de los estrógenos, se hace la retroalimentación positiva. Aquí es retroalimentación positiva y esto nos hace un aumento de FSH, pero más que este aumento de FSH es el aumento de la LH. Aquí no lo puse. Es el aumento de la LH, que es lo que nos da la ovulación. Y en respuesta a la LH, tenemos que las células de la teca van a producir la progesterona, que es como 2-3 días después de la ovulación. Ahora, cuando digo ovulación, me refiero a que aquí está el ovario, tenemos las células de la teca, células de la granulosa y el ovocito. Entonces, este es un folículo, este folículo, está aquí en el ovario, tenemos varios folículos, nada más uno es el que va a madurar y este folículo único que va a madurar se va a desprender del ovario, y va a quedar en la cavidad abdominal y luego es agarrado por la trompa de falopio. Cuando el folículo se desprende del ovario, es exactamente eso, es la ovulación. Cuando tenemos el pico de la LH es cuando el folículo se desprende del ovario. Entonces tenemos, aquí está el útero, aquí está la trompa de falopio, la fimbria, y aquí está el ovario. Entonces tenemos, aquí está el folículo después de la maduración y el folículo de Grafen y todo esto, de Graft. Esto está en otro video, cómo va pasando toda esa secuencia de los cambios que pasan para la maduración del folículo, pero cuando está maduro el folículo, que es cuando se da la ovulación, es cuando se da el pico de la LH, este folículo se va a desprender, se desprende y va a quedar aquí, en la cavidad abdominal, y esto está agarrado por la trompa de falopio. Entonces ahora aquí vamos a tener este folículo maduro. Y está aquí en donde llegan los espermatozoides y hace la fertilización. Bueno, los espermatozoides llegan por aquí y van a hacer la fertilización aquí en el ámpula de la trompa de falopio. Cuando se da el desprendimiento del folículo maduro, es exactamente el pico de LH. Y esto es lo que se le llama la ovulación, cuando se desprende el folículo. Entonces ahora vamos a ver una imagen. Y me faltó el cambio en el útero, en el endometrio, en la fase proliferativa.
tenemos las glándulas del endometrio, bueno, tenemos el útero, aquí está el útero. Ahora recordemos que el útero pues está tamizado, todo esto está envuelto, bueno, está tamizado por el endometrio. Tenemos el útero, si hacemos un corte, todo esto es endometrio, y aquí todo esto es endometrio, todo está tamizado por endometrio. Vamos a tener proliferación de endometrio, por esto es fase proliferativa. La fase de FSH es fase proliferativa. Aquí tenemos el endometrio, va a ir aumentando su grosor, entonces así va aumentando su grosor. Y las glándulas del endometrio, nada más están aumentando, aumenta el tamaño de las glándulas y el número de las glándulas. Luego, en la fase secretora porque es cuando se secreta la progesterona, por eso fase secretora, que es la de la LH. Aquí las glándulas empiezan a tener una configuración como de caracol o como enrollada, o en inglés coiled. Y aquí, bueno, aquí ya tenemos pues aumento de glándulas. Aquí las glándulas ya están mucho más grandes y se empiezan a riscar así. Aquí tenemos glándulas así como súper planitas así. Aquí se empiezan a riscar, en inglés es coiled. Entonces, en la FSH o en la fase proliferativa tenemos proliferación de endometrio y tenemos glándulas como relativamente normales, no arriscadas. En la fase secretora, que es la fase de la LH, tenemos las glándulas empiezan a riscar y aquí ya tenemos aumento de las glándulas. Entonces, ahora sí vamos a ver la imagen. Aquí tenemos el cambio de las hormonas FSH y LH. Aquí tenemos el cambio de cómo va madurando el folículo, el cambio del estrógeno y de la progesterona y los cambios en el útero. Entonces, en respuesta a la FSH, aquí tenemos la FSH, va aumentando, bueno, empieza aquí aumentada, va disminuyendo porque dijimos la FSH estimula las células de la granulosa que produzcan estrógenos. Entonces aquí los estrógenos están aumentando y como aumentan los estrógenos, esto nos hace la retroalimentación negativa aquí en el hipotálamo, que hace que no se libere la FSH finalmente. Entonces la FSH va disminuyendo conforme van aumentando los estrógenos. Y hasta que ya hay un superaumento de la concentración de estrógenos, este pico de estrógenos es cuando se da la retroalimentación positiva, ahora aquí en el hipotálamo, y va a ser aumento de FSH, es este pico de FSH, pero más grande que este pico de FSH, tenemos este pico de LH, y 2-3 días después del pico de la LH, tenemos la producción de la progesterona. Aquí está la producción de la progesterona. Ahora exactamente aquí, que fue el pico de la LH, es cuando se libera el folículo ya maduro. Aquí se está desprendiendo del ovario, aquí está fuera del ovario. Entonces aquí, cuando se desprende el folículo del ovario, el folículo maduro, es exactamente la ovulación y es inducida por este aumento de la LH. Ahora vamos a ver los cambios en el útero. Aquí los cambios en el útero, bueno, en el endometrio, tenemos la fase proliferativa. Aquí van creciendo las glándulas y va aumentando el tamaño de las glándulas, que aquí no están arriscadas. Cuando pasamos a la fase secretora, que es la fase de la LH, aquí se empiezan a arriscar las glándulas, aquí están todas arriscadas. Y ya finalmente, si no se da la implantación, si no se da la fertilización y no se da la implantación, pues ya disminuyen los niveles de progesterona, disminuye la LH y pues ya no hay nada que mantenga el endometrio. Recordemos que lo que mantiene el endometrio es la progesterona, o sea, lo que hace que crezca es el estrógeno, pero lo que lo mantiene, lo que lo prepara para la implantación es la progesterona. Entonces, si ya tenemos disminución de progesterona, no se dio la implantación, pues el endometrio va a sufrir, se va a morir, se va a necrosar y es lo que da la menstruación. Cuando se cae el endometrio, es toda hemorragia y es lo que da la menstruación. Y aquí sigue la menstruación y vuelve a empezar el ciclo, la fase proliferativa, que empieza con el aumento de la FSH y los estrógenos que van aumentando. Cuando aumenta mucho la concentración de estrógeno, entonces tenemos un aumento de la FSH, de retroalimentación positiva, y más que eso no da el aumento de la LH, el pico de LH, que es la ovulación. Entonces, pico de LH es sinónimo de ovulación, o bueno, es cuando se da la ovulación, que es cuando se desprende el folículo del ovario. Y ya después de la FSH, pues tenemos producción de progesterona. Aquí, producción de progesterona, como 2-3 días después del pico de la LH.